Nos vamos a encontrar con María Paulina Bayona, quien se ha reinventado muchas veces y ha encontrado en ese salirse de su zona de confort una expresión que ella dice, una nueva versión de ella misma. Conduce su programa Despierta, que es lo que vamos a hablar hoy. Hola María Paulina, qué gusto tenerte hoy en Tertulias con Juana. Qué gusto porque además eres inspiración para mí, que Gracias. vamos a tener este programa hoy de Despierta, que es también tu propio camino. No es por azar este nombre que has escogido, como no es por azar tampoco todo lo que estás haciendo en este momento desde que te reinventaste y como decía yo hace un momento, saliste de tu zona de confort, una frase que tú también usas, donde estás también siendo terapeuta de transiciones, donde eres cofundadora del programa La Aventura Interior, que es el Camino de Santiago. Bueno, son tantas cosas que nos vas a contar, que también tienes un programa para jubilados, que también haces liderazgo, ayudas en coach para el liderazgo de muchas personas. También estás en la gran invocación de la Hermandad Blanca, que tienes eso como un mantra tuyo, que además tienes el programa de crecimiento interior. Bueno, vamos a seguir una cantidad de cosas que reinventaste y estás contándonos a todos que retirarse no significa quedarse recogiendo la cosecha del pasado que todos tenemos, sino que seguimos sembrando, sembrando para seguir encontrando la mejor versión de nosotros. Y eso has hecho tú. Cuéntanos Muchas entonces, gracias. Muchas ¿qué gracias, significa? Juana. Sí, Para mí es un honor también estar aquí. Tú también eres mucho de mi inspiración. Cada vez que hablo contigo, debo decirlo que también me enseñas una cantidad de cosas. gracias, María Paulina. Bueno, comenzamos hoy contándonos por qué este nombre de Despierta y qué significó para ti ese cambio en tu vida. Ok. Mira, Despierta es un programa que me llega literalmente el día de mi cumpleaños. Eh, yo cumplo en marzo y en diciembre anterior, literalmente desocupé toda la biblioteca que ustedes ven acá. Esta parte es de mi esposo, pero toda la parte de aquí era mía y estaba llena de libros de recursos humanos de donde yo venía habiendo trabajado cerca de 30 o 35 años. Y un día entendí que si quería algo nuevo tenía que dar paso y darle paso dejando todo lo que había hecho anteriormente. Y boté absolutamente todos los libros, todos los cuadernos que guardaba con información, los artículos, todo lo boté. Y le dije al cielo, mira, no sé para dónde voy, pero voy por tu cuenta. Y en marzo me llama Miquel Lizarralde, que es el director de la emisora, y digo yo, ay, Miquel sabía que hoy era mi cumpleaños, tan raro. Cuando me llama y me dice, mira, llevo 7 días buscando cómo poder hablar contigo, porque él pues vive en España, y ahí me ofrece hacer el programa de radio. Lo que yo, tal vez en el fondo de mi corazón siempre había querido, pensaba un programa de radio como chévere, pero yo nunca me había imaginado ni me acordé por allá en el fondo de mi corazón que de golpe algún día lo había considerado y empiezo a buscar de qué formato sería, cómo se llamaría y demás. Y en realidad el tema Despierta no lo digo yo, no llega por mí, sino por mi sobrina. Yo tengo una sobrina que se llama Luisa, que es una mujer también que se trabaja mucho desde la perspectiva de quienes trabajamos, quienes estamos interesados como en trabajar en esa nueva versión de nosotros. Y le digo, mira, tengo este proyecto, ayúdame a entender cómo se llamaría. Y al final vamos trabajando ella y yo y quedamos en como Despierta. Y ahí nace Despierta el día de mi cumpleaños.
Y después nace al aire un 16 de mayo del 2023. Del 2023 y ya llevo un poco más de 100 episodios al aire. Qué hermoso eso que nos cuentas, porque ha sido también como atreverse ese que yo lo llamo también ese sí a la vida, de decirle a lo que viene, que no tenemos ni idea cómo es, bueno, entro en ese nuevo espacio. Para ti, o sea, lo tenías como un sueño que se podía hacer, que podía ser, o un sueño nada más, No, ¿y te sentías que salías de tu zona de confort o era algo que te sentías muy cómoda como pez en el agua? no. Yo lo que te cuento es que por allá dije tener un programa de radio, yo pues como que podría ser chévere porque yo vengo del mundo de los periodistas, amo a Mm, los periodistas y he sido como una periodista de corazón. Entonces dije, bueno, es una buena manera de hacer algo relacionado con el periodismo. Respeto muchísimo el periodismo, entonces es como un granito de arena lo que yo puedo hacer desde ahí. Y lo que yo sí creía es que si tú quieres hacer algo, cambiar, necesitas ser coherente. ujú. Yo creo que fue desde la coherencia decir, no tengo ni idea cómo se hace un programa de radio, pero desde la coherencia voy a decir sí porque es lo que estaba de alguna manera pidiendo. Entonces uno no puede pedir y decir, ay, no me mandaste esto que no lo sé hacer. No, pues bueno, venga a ver cómo es la cosa. Y ahí comencé. Y Quería, comenzaste, sí, sí, sigue, sigue. quería era hacer algo con música y siempre lo he hecho con música. Ah, Y la canción con la que yo siempre comienzo mi programa honra a una amiga y socia que tuve que murió en la pandemia y tiempo después, cuando nos podemos volver a encontrar, su mamá nos cuenta que esa canción era la que ella escuchó por última vez cuando se bajó de su carro, la vez que ujú, se bajó. ujú. Entonces, esa canción honra esa, digamos, la amistad, la cofradía, pero además de eso, el concepto del presente. Entonces, esa es la historia también de la canción. Y bueno, como seguimos de todas maneras en ese título que es Despierta, porque, o sea, te sonó en ese momento que te lo dice tu sobrina, pero ¿qué ha significado el título en sí también para ti? Pues mira, ese título ha ido como desarrollándose en mí como un Ese nombre, proceso, ¿no? yo creo. Sí, Mm. digamos que ese nombre empezó así, pero yo creo que es como la invitación. ¿Te acuerdas cuando a uno le dicen, oiga, despierte, no sea bobo? Oiga, como ese no es el despierta que trae el título, porque hay veces, oh, a ver, despiértese, que está dormido. Sí. No, el título es una invitación a que Ujú. tú entiendas en cada uno de los capítulos que el trabajo está en tu interior, que el autoconocimiento es la llave para cualquier proceso de expansión, que no hay una verdad absoluta, sino que cada quien toma lo que quiere del programa y lo interioriza para su vida y que en cada programa puede que haya todo el programa o un elemento del programa que te ayude a ti a despertar hacia tu interior, hacia tu autoconocimiento. Creo que el autoconocimiento es para mí como el camino de poder encontrar quién eres y de poder encontrar esa esencia que vale la pena fomentar para que tú puedas expandirte. Entonces es un poco eso, por eso fusiono psicología con espiritualidad y la razón por la que fusiono psicología con espiritualidad es porque cuando termino mi trabajo en una empresa, De decido recursos ser humanos, sí. psicóloga al 100%. Entonces, para mí, ¿Tú eras sí, psicóloga antes? Sí, eras psicóloga. yo siempre he sido psicóloga, o sea, yo me Ok. gradué en psicología. Sin embargo, en el mundo organizacional fui más, y trabajé más en función de acompañar a los negocios a desarrollar a las personas y a desarrollar a los líderes. Pero Ujú. aquí dije, voy a volverme una psicóloga al 100%. Entonces fusiono psicología con espiritualidad por eso. Por, Y- por eso hice ese programa con ese objetivo, que encuentres tú
hay algún tipo de herramienta grande, chiquita, que te resuene o que no te resuena. Hay veces las cosas que a uno no le resuenan, le reafirman lo que sí. Entonces, Ujú. todas esas posibilidades son las que hay detrás del título Despierta y del programa. Vaya, Paulina, ¿y tú ya hacías desde entonces, hacías un camino de autoconocimiento, de despertar a ti misma, o se te abre en ese momento ese camino con todas esas entrevistas? No, a mí, cuando yo me jubilo, yo Ujú, entiendo que, como digo yo, jubilarme del trabajo no era jubilarme de la vida y que en realidad había llegado el momento para poder dejar atrás lo que había sido una responsabilidad bonita de construir una vida profesional, de construir con mi esposo una familia. No tenemos hijos, pero de construir pues la familia que éramos, de todo ese momento de vida en donde uno necesita como dejar unas prioridades establecidas. Y para mí la ujú, prioridad fue siempre trabajar. Me gustó mucho lo que hice, o sea, ujú. nunca lo sufrí, Disfrutaste montones. pero te voy a hablar desde la perspectiva, digamos, corporativa y te voy a hablar Sí. desde la perspectiva espiritual. Desde la Ujú, perspectiva corporativa hay una trampa que yo le cuento a las personas que se van a jubilar y es pensar que uno va a seguir vigente en lo que fue por el resto de sus días. Y ujú, eso es mentira, porque lo que a ti te mantiene vigente es estar donde están las organizaciones y la acción. ujú. Sales de ahí y dejas de ser vigente, tu conocimiento se va quedando atrás. Pero además de eso, pues vienen personas que como tú quieren construir en las organizaciones cosas nuevas y eso es así. Ujú, Entonces, desde la perspectiva corporativa, jubilarse del trabajo no era jubilarse de la vida, era decir, voy a dejar recursos humanos porque lo que sigue de recursos humanos, yo ya no voy a estar ahí y no voy a ser vigente. Y quería de alguna manera continuar en el proceso de servir. Y ujú. entonces desde ese proceso de servir dije, bueno, yo, ¿quién soy y qué es lo que hago? O sea, yo en realidad, ¿quién soy? Soy una psicóloga, muy bien. Entonces, si soy una psicóloga, voy a volver a entrar a la universidad, voy a volver a estudiar, voy a prepararme para nuevas cosas. Y así lo hice. Y Ok. entonces Y dijiste, eso. el programa de radio es como como un premio que te da la vida, como decir, bueno, ya está, venga, le doy este trabajo. Salió de la universidad, estudió, ha sido coherente, ha estado Ujú. como en función de su vida en eso. Venga, le doy un premio. Yo lo sentí como un premio del universo. Venga, la pongo a hacer esto y saque la comunicadora que hay en usted Ujú. y haga estos programas. Y bueno, cuando me doy cuenta, he hecho 100, Juan. Sí, sí, y es que los invito, tienes una cuenta de Instagram, o sea, tienes el programa de radio se llama Despierta, que lo puedes encontrar en el website www.acercateradio.org, que lo puedes encontrar también en la aplicación iVoox, iVoox, perdón, en ebooks. español, Ujú, iVoox, ujú. I V corta O X, es una aplicación como Spotify, y que Sí, la puedes correcto. encontrar allí todo esto que llevas más de 100, pero has dicho puntos muy importantes para que retomemos. Uno fue que dijiste, voy a sacar todo lo que tengo para dejar el espacio. Ni siquiera lo pensaste de golpe, voy a quitar todo eso porque ya no me sirve, porque ya eso quedó atrás. O sea que eso es importantísimo, hacer el espacio para eso que comienza. Lo segundo dijiste, quiero servir y ya lo había servido anteriormente en recursos humanos, quiero seguir este camino de ver cómo puedo ayudar a la gente. Y el punto importantísimo que comenzaste ese camino de exploración con ti misma fue, ¿quién soy? Por eso me reí esa gran pregunta, ¿quién soy? Porque de golpe te veías como esa no sé, directora o como estuvieras en ese ejecutiva en esa empresa de lo que eras y eso ya no iba a ser más contigo. Entonces te miraste a ti mismo quién soy y dijiste qué hago. Y desde esas dos preguntas comenzaste otra vez a reconstruirte. Esa es la palabra que yo Sí, encuentro en esta.
en esto que dices de jubilarse del trabajo no es jubilarse de la vida, es volver otra vez a mirarnos hacia adentro y reconstruirnos. Y comienza este programa de Despierta. ¿Qué grandes aprendizajes has tenido con todas esas más de 100 entrevistas que ha tenido? Porque para mí también en esto que hago de tertulias con Juana, yo he tenido también muchos grandes regalos de la vida, y es que cuando te abres un sí a la vida, te llegan y te llegan regalos. Sí, mira que eso mismo que tú dices es lo que me pasa a mí. Ujú, Tú y yo no venimos de este mundo, de este mundo corporativo, hemos sido periodistas, digamos que no ha sido nuestro camino. Pero yo digo que yo he tenido la oportunidad de hacer un doctorado en espiritualidad. O sea, el programa para mí es como un doctorado, es como cuando tú haces un doctorado en el sentido en que ha sido profundo, que cada programa, quiero contarte algo, yo ujú. siempre viví entrevistando a la gente, o sea Mm, que ¿te gusta? utilicé sí, sí, después me di cuenta que la gente me decía, oiga, usted entrevista muy bien. Y yo decía, pues es que llevo 40 años entrevistando en selección de personal. Entonces Claro. empecé a darme cuenta de ese tema de la entrevista, de poder o buscando hacer un programa donde la persona en realidad pueda hablar desde su esencia, desde lo que le sirve, desde su conocimiento. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que yo adquiría en cada programa una cantidad de herramientas, de cosas. Por eso yo digo que mi programa es como un doctorado. Creo que ese me ha permitido entender, voy a hablarlo de como todo el ecosistema espiritual, Ujú. todo lo que hay, todas las ayudas que hay, la diversidad inmensa y bella que hay cuando tú inicias un camino de exploración hacia ti, tienes una cantidad de herramientas. Ninguna es poseedora de la verdad, la que resuene contigo. Ujú, Punto. Esa es la herramienta que es, la que ujú, resuene contigo. tal cual. Cómo cada persona me ha permitido entender que cada persona que ha pasado, digamos, por los estudios de Acércate Radio, eh, nos encontramos todos buscándonos ser mejores, ayudar, a servir a la humanidad, buscar que haya un cambio en la humanidad, entender que lo que vivimos no es necesariamente lo que nos define y entender algo que ha sido también como, digamos, un común denominador, y es que las personas, nuestro camino empieza por uno y se va llevando a otro. O sea, tengo muchas personas que he entrevistado que cuando hablan de su historia dicen, no, mira, yo era ingeniera de petróleos. Yo me acuerdo de una chica que era ingeniera de petróleos y hizo un libro maravilloso sobre la sabiduría femenina, pero necesitó haber vivido en el mundo de los hombres para poder trabajar en entender la, la, la sabiduría femenina. Y casi siempre como que todo el mundo tiene un quiebre para decir, bueno, ya, todo lo que aprendiste llega hasta acá y ahora viene una nueva etapa. Eso lo he visto también. Pero fundamentalmente entender lo bonito y lo diverso que es el mundo de la espiritualidad, que yo creo que los maestros nos han dejado una cantidad de herramientas. Lo que pasa es que solamente eh, hay un camino, pues que para mí es la luz, el amor y el poder creador. Y de ahí para adelante, hazlo como quieras. Ujú. Pero cada camino te lleva a tener eso, luz, amor y poder creador. La luz que eres, el amor incondicional como camino y entender que eres creador de tu propia realidad. Creo que esos son los tres caminos que al final son como los que para mí cuentan. Desde ahí, utiliza las herramientas que quieras y trabájate como quieras. Y cree lo que quieras, lo que tú creas. Esa es tu verdad. No hay una. Sí, tienes toda la razón en eso, que todos tenemos esa verdad que vemos desde la perspectiva de lo que nos
lo que somos cada uno en todo ese bagaje de conceptos, de paradigmas, de creencias, de la forma como fuimos creados. Claro que eso define nuestra verdad, pero en esto de la espiritualidad, y como lo dices tú también, son muchas, y yo lo digo que son muchas voces, una sola conciencia, y cuando hablo de una sola conciencia lo acabas de definir como ese punto que es de luz, de amor y de cocreación que somos todos. Cuando encontramos esa verdad dentro de nosotros, venimos a entregar a los demás ese gran, como lo llaman los japoneses, ese gran ikigai que tenemos dentro de nuestro corazón, eso que somos tan buenos que tú dijiste, bueno, si yo era tan buena entrevistando, ¿no? Si ya tenía la capacidad de ver a la gente como era, de preguntarle, de ayudarle a verse, esto también voy a hacer y me parece lindísimo eso que estás compartiendo con nosotros. ¿Cómo entonces esta herramienta te ha expandido también a ti desde ese lugar de la luz, el poder de co-crear y del amor incondicional? Mira, cada programa siempre me deja algo y yo creo mucho en que las cosas que te aparecen al frente eh, son para algo, Ujú, digamos, tanto cuando te motivan como cuando no. ujú. Entonces, como te digo, es para mí, ha sido para mí como un doctorado en el sentido de que yo siento que el doctorado implica que tú estudies, implica que tú como que interiorices los temas, los mastiques y a partir de ahí vayas sacando una versión, digamos, en ese concepto es que digo yo de doctorado. Y me ha servido para eso, como para poderme nutrir yo. Ujú. Digamos que cada herramienta que me dejan las personas eh, que pasan ahí, yo la utilizo y digo, ¿para qué? ¿Para qué me traes esta información? ¿Cómo la voy a utilizar? ¿Cómo la puedo utilizar en favor de mí? Creo que el único camino que es el camino para poder hacer la expansión es el autoconocimiento. Y uno Exactamente. de los maestros a quien yo más admiro, que ha sido uno de mis maestros, dice, el autoconocimiento es autoobservarte. Ujú. Punto. Autoobsérvate y entiende qué es lo que pasa contigo. También me parece que el mantener como la calma, como entender y honrar lo que es el programa también ha sido para mí un tema. Te voy a decir, por ejemplo, en función de que no, no lo paso, por ejemplo, a un YouTube, Ujú. porque es un programa de radio. Honrar Mm. como ciertas cosas que son La el naturaleza. origen, Ujú. ese origen, honrar. Por ejemplo, si lo pasara a YouTube, me tocaría dejar la canción y el origen. Ah, Y esa canción es parte del programa. Entonces, como aprender a la coherencia, aprender a lo que sí, aprender a ahorrar esos orígenes, aprender a ahorrar esos valores con los que yo conformé ese programa, también ha sido como ese proceso. Entender que esos valores pueden evolucionar para expandirse más sin, digamos, ir en contra del origen. Entonces, creo que también así, ese ha sido un aprendizaje muy bonito de entender ese programa, para qué lo hago, cómo honro los valores que tiene y cómo desde los valores me movilizo. No me movilizo desde ningún otro punto de vista. de ese punto de vista. ¿Te ha cambiado desde que comenzaste este programa? ¿Cuáles son los grandes cambios que has visto en tu vida ya personal, en tu casa, que para ti fueron como una sorpresa? Te lo pregunto en eso que me comentaste y me pareció lindísimo también que me decías con tu esposo cuando comenzaste el programa y dijo, sí, que es esa parte, esa primera parte, y hoy en día, ¿cómo eres tú para tu familia? ¿Qué ha significado con esto que estás haciendo? Pues mira que me encontré con que muchas personas soñaban tener un programa de radio, como, oiga, usted tiene un programa de radio.
Y yo digo, uy, sí, pero no le siento como esa responsabilidad, porque creo que lo hago de corazón. Cada programa de radio lo hago de corazón y busco y agradezco a cada persona que pasa por semanalmente por ahí, porque digo, oiga, qué bonito que confíen en mí, que confíen en que pueda ser entrevistado por mí. Digamos que para mí es como un honor cada persona que pasa por ahí. Entonces, desde esa perspectiva ha cambiado en que siento que esa confianza que tienen las personas que pasan por mi programa, bueno, de alguna manera también nace de mí aceptar como esa confianza y acoger a esas personas con profesionalismo y con responsabilidad. Creo que ese ha sido un tema importante. A cada programa le pongo el alma, busco que sea lo mejor para nuestra audiencia, que respete a la persona como es. Ese tipo de cosas me parece que han sido como un aprendizaje importante del respeto por el otro y demás. Y, y pues la gente habla de mi programa, pero pues mi familia y eso hay, el programa a mí me dicen polilla, por eso es que Instagram. mi Instagram es polilla, entonces el programa en polilla, tal, ay, entrevistaste a tal persona, conociste a tal otra, chévere, ha sido como más de diversión, ¿sabes? Yo lo pongo, me divierto en cada programa y lo que hago, como te digo, es siempre agradezco a la persona que confía en sentarse conmigo a ser entrevistada y agradezco esa confianza y siempre busco hacerlo de la mejor manera posible. Pongo mi 100% en cada programa. En ese 100% que nos vas diciendo también como aprendizajes muy grandes de lo que es la vida, confiar en ti, confiar en las personas que te han llegado a la vida, confiar a la misma vida de que ella te va entregando lo que tú necesitas. Por eso todas estas personas y por eso la llamada que tuviste inicialmente de Miquel De Lizaralde, Miquel. dijiste, Uh-huh. Miquel Lizaralde, que dijiste, esa parte de confianza en la vida, a mí me parece confiar en cada persona es definitivo en esa certeza de saber que todo lo que tenemos nos llega de la mejor manera, aunque no sepamos en ese momento si es lo que necesitamos, pero la vida cuando la miramos hacia atrás decimos, ah, sí, eso fue lo que me cambió la Sí, vida. El otro sí, de punto que acuerdo. dijiste de corazón, cuando entregamos de corazón, cuando ya está en esa unión con el corazón, estás dando lo mejor de ti y es un mensaje también para dejar en esta tertulia de lo que haces, darlo Total. todo con gran corazón. Y por supuesto, divertirnos, porque si no te diviertes, se te vuelve un peso muy grande lo que haces. Cuando uno trabaja, uno dice, voy a dar el 100, Ujú, pero hay veces uno no da el 100. En este proceso yo he aprendido a lo que es estar en el 100, que es ujú, estar en el 100, en presencia, Juana, ujú. entendiendo que estoy aquí contigo, disfrutando contigo en esto, que no estoy pensando en 8,000 cosas, como cuando tú puedes estar en una reunión de trabajo que estás, pero tu mente no está, sino aprender a estar en ese tema del 100% me parece que ha sido un punto importante. Y cuando tú me preguntas qué he aprendido yo, es a estar al 100 en mi programa, que uno lo ve obvio, pero no es tan obvio, No, ¿cierto? no, no, no es tan obvio. Y esa es la pregunta que podemos dejar también, ¿qué tanto estás en el 100% presente en tu trabajo, en la vida? Y sobre todo en lo que, o sea, tu trabajo, que es lo que la gente sale a hacer todos los días, lo estás haciendo desde el disfrute, desde el gozo, desde el corazón. Y si no, pregúntate qué está pasando en tu vida, que es lo muy importante para conectar con esa, lo decías tú también que eres, porque eres ese coach de líderes para trabajar la misión, para trabajarse, conocerse a sí mismo. Y es que podemos confundir la misión, o sea, la misión puede ser el trabajo también que haces y esto que vienes a compartir, pero la misión eres tú mismo. Así es. Ujú, Y yo creo que el gran trabajo del despertar y de la expansión es trabájate tú. ujú, Es un trabajo de ti mirándote a ti.
Cuando tú te iluminas, iluminas al mundo. Cuando tú trabajas desde el amor, las cosas cambian. Cuando tú te haces cargo de tu realidad, las cosas cambian. Mucho del trabajo lo hacemos en función también de los otros. No, dedícate a ti, trabaja en ti, no más. Quieres cambiar a tu alrededor, trabájate en ti. Y eso lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. O sea, no es ninguna verdad revelada, pero ¿cuántos de nosotros en realidad eh, procesamos ese punto y trabajamos en nosotros? Trabajamos en nosotros. Y que lo haces también desde el agradecimiento, el agradecer toda, hoy en día me imagino que debe ser un agradecimiento total de toda esa experiencia tan linda que vives estando presente contigo y con lo que entregas al mundo, ese agradecimiento que te cambia diariamente. Todo. O sea, yo creo que tal vez uno de los puntos importantes es que cuando tú empiezas a trabajar en ti y en crear una nueva versión de ti, no solamente es crearlo, sino sostenerla. Ujú. Y yo he entendido que la gratitud y la alegría, Juana, son Con la las que te diversión. ayudan a sostener. Expándenos un poquito esto de cuando ya estás en este trabajo, ¿qué llamas tú por sostener? Lo haces desde el agradecimiento, la alegría, pero ¿qué significa sostener? Ok, cuando estoy hablando de sostener, es sostener eh, eh, en la medida en que tú vas expandiendo tu conocimiento de ti mismo, yo creo que vas teniendo la oportunidad de tener un nivel de conciencia mayor sobre ti. Ujú, Cuando tú tienes un nivel de conciencia mayor, la manera como tú reaccionas a muchas de las cosas, pues se espera que desde ese nivel de conciencia reacciones de una forma distinta, ¿verdad? ujú, ujú, Y desde ese compromiso que te da ese nivel de conciencia, tú tienes la posibilidad de reaccionar de una manera distinta o no. ujú, Digamos, cuando tú dices no, te devuelves, ujú, pero cuando tú estás identificando y tienes un nivel de conciencia a partir del autoconocimiento que tú tienes de ti, que la manera como puedes reaccionar es distinta, es empezar a crear nuevos hábitos, es el limpiar tu mente de una ujú. cantidad de cosas que te llevan hacia atrás de nuevo. Ese proceso, a eso me refiero cuando hablo de De sostener. sostener. Y creo que Sostener, sí, sí, fíjate que creo que la gratitud eh, es como, pasa por ayudarte a entender muchas de esas cosas, la gratitud, pero no desde el agradezco, gracias, 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 sino desde el sentir la gratitud. Y creo que la alegría, yo aprendí de uno de mis entrevistados que la alegría es la emoción que te ayuda a sostenerte en la vida, bien sea subida o bajada. Entonces, bien sea que estés en una etapa positiva o una etapa negativa. Hay una cosa que para mí fue reveladora, que fue el viaje del héroe explicado por una de las mujeres que más admiro, que se llama María Elena. Y sí, María Elena dice, mira, el viaje del héroe es una plantilla. Magdalena La vida Sarmiento. tiene, María Elena Sarmiento, la vida usted en la vida tiene una plantilla, una matriz, y Ujú, esa matriz es inamovible. Lo que hace que esa matriz, o sea, eso le va a pasar a usted de una forma. ¿Qué puede cambiar usted? La manera como usted la aborda. ah, Entonces, sostenerse, por ejemplo, desde ahí, a mí me ha costado muchísimo entender, ok, la matriz me devuelve a esto, entender ese tipo de cosas, pero eso sucede cuando, creo yo, cuando tú te conoces más y expandes tu nivel de conciencia sobre ti ujú. y te haces responsable de mirar cómo quieres cambiar la manera como reacciones, Cómo cómo abordas, son cómo tus vives emociones. sí, cómo abordas cada experiencia. Lo que decías de golpe de la alegría, que yo lo entiendo en esa forma, es como lo abordo, esa misma situación que se vuelve, que es incómoda, puedo reírme de mí misma, de cómo lo que pasó y lo que, o cuando es con una tristeza y llorar,
también mirarlo desde un poco menos, desde el drama y entender cuando hablas de esta matriz o todo esto, lo hablas también desde lo que es el plan del alma. ¿Miras esto que te ha pasado a ti como desde el plan del alma? Eh, el plan del alma para mí sí es realmente una línea rectora y lo que me refiero más es a la actitud con la que tú lo abordas. Digamos, Ujú. porque hay veces uno puede decir, no me gusta caer en la resignación, es lo que te quiero decir, porque hay veces Mm, uno dice, bueno, mi plan del alma y caer en la resignación es no. una cosa. Ujú, Entonces es más como, ok, voy a aceptar esto, me está quedando difícil, estoy en esto, hacia dónde quiero ir con esta dificultad. ¿Mm? Y creo que tú has dado un punto importantísimo, Juana, y es el drama. El drama, yo creo que el drama viene de tres personajes que nosotros que manejamos mucho, los aprendí yo desde la psicogenealogía, que son el verdugo, la víctima y el salvador. sí, Y sí. cuando uno identifica esos tres personajes, te digo que le cambia a uno la vida. Pero el primer punto es, primero, identificarlos. Ujú, Y segundo, trabajar con ellos. Porque uno puede decir, víctima, verdugo, salvador. Muy bien. Pero eso implica que ya tu nivel de conciencia subió. Ya sabes, ya los etiquetaste. Pero ahí todavía no has logrado nada. ujú. Te No. implica saber cómo quieres cambiarlo, cómo quieres cambiar tus comportamientos. Y Ujú. empiezas a cambiar en la primera situación y ahí has dado un pasito. Pero sostente ahí, empieza a crear ese hábito de comportarte de esa manera y de abordar las situaciones desde esa manera y deja o tu verdugo o tu víctima o tu salvador a un lado porque le dices, ahora soy yo quien mando. Ese proceso es un proceso al que me refiero de sostener, ese proceso es el que me refiero de El hacer que cam- las cosas pasen y de ser coherente con, ya te ah, diste cuenta, pero tú eres la persona que puede decir o no y vuelvo otra vez a vivir desde la víctima, desde el verdugo y desde el salvador, con la conciencia de que estoy viviendo desde ahí. Pero el claro. nivel de conciencia no te produce un cambio, te lo Ujú. produce el que tú puedas observarte, decir y decidir cómo quieres a partir de ahora que lo sabes y lo conoces, actuar. Y ese actuar te llevó también a otro camino dentro de este despierta, que para mí ha sido despertar más bien a esta nueva versión de ti misma, es el camino de la aventura interior que haces con el Camino de Santiago. ¿Cuándo fue la Sí, primera vez y qué cambió en ti cuando hiciste ese camino, que también es como una secuencia? O sea, en esto que hacemos cuando ya despertamos, es como si se fuera mostrando el camino, se fuera presentando dentro de ti. Y lo único que uno tiene que decir es sí a esto que se va presentando, que sí, acepto tal como es, no desde la resignación, que acabas de decir que es muy claro, no desde la resignación, sino desde la certeza que estoy en la conexión más alta de mi frecuencia, mi vibración, y por eso que se me está presentando cuando llegó Miquel Lizarralde, fue para ti como un salto cuántico dentro de la versión de ti misma a darte una cantidad de regalos en la vida. sí, Entonces, cuéntanos de la aventura, de la aventura anterior en el Camino de en Santiago. el ¿Estoy camino. equivocada? Sí, No, no, es estás muy ese. bien. Sí. Mira, yo hago el camino de Santiago con un grupo de amigas en el 2019 Ujú, y ahí creo que cualquier proceso de autoconocimiento necesita silencio, pausa y ujú, silencio. Eso es ujú. vital. Sí. O sea, quien se quiera conocer sin pausa y silencio, entienda que está tomando el camino difícil, digamos, no imposible, sino difícil. Entonces, empiezo yo el camino a mí, ¿para qué me sirvió? Para darme cuenta, en el camino me aparecieron todos los miedos, todos. O sea, yo decía, no sabía que tenía todo. Sí, es que El, bueno, sí. el camino de Santiago me sirvió para eso. Y cuando regreso, Ujú, para el camino de Santiago, con todo este tema de los miedos, me doy cuenta que
mi trabajo interior necesitaba ser mucho más profundo, porque cuando tú te das cuenta que tienes tantos miedos, tú dices, oh, por Dios, el tema es que no vas tan lejos, María Paulina, de todo este proceso, te falta camino. Y, y me doy cuenta que cuando tú caminas y caminas con tu voz interior, es muy rico. Y yo tengo otra amiga mía que es era también amiga de la persona que te cuento, de mi socia, y ella había hecho el Camino de Santiago, los 1000 kilómetros los había hecho, y ambas coincidimos en que el caminar transformaba y que escuchar la voz del silencio era maravilloso, pero que era tanta la información que te daban que de golpe si tenías como algún tipo de metodología, íbamos a poder retener mucho más y utilizar toda esa información de manera mucho más enriquecedora. Y por eso creamos la aventura interior. Y ahorita te cuento una primicia acá en Tertulias con Juana, y es que en febrero del 2026 vamos a hacer la primera aventura interior en el eje cafetero. ¡Ay, qué bonito! Porque nos salíamos hablando del Ikigai, nos unimos con una coach de Ikigai, vamos a trabajar la aventura interior en el eje cafetero para facilitar que este tipo de metodologías lleguen a más personas, se puedan expandir. En el Camino de Santiago, después de eso, hemos hecho 2 aventuras interiores. Tenemos proyectada una para mayo, junio del 2026 para el Camino de Santiago, porque fundamentalmente amamos el camino. El camino te da silencio, el camino te da pausa, pero como tiene esa energía tan bonita, el Camino de Santiago, digamos, es especial por la energía. Cada lugar tiene una energía especial y la energía del Camino de Santiago es súper especial. Pero creamos nuestro propio camino y lo que estamos buscando con la aventura interior es que las personas puedan crear sus propios caminos. Caminar transforma, decimos nosotros. Y nos estamos dando cuenta que no necesitamos, digamos, encasillarnos exclusivamente en un camino, sino abrir la metodología para que la persona que camina la pueda utilizar en cualquier parte del mundo. La metodología está en español y tendrá que estar en español por ahora. Entonces, esa es la aventura interior. Es como un camino para llegar a ti. A donde llegas en la aventura interior es a ti. Ese es nuestro lema. Cuando llegas, en este caso, a la Plaza de Obradoiro, a la maravillosa catedral, ha llegado una nueva versión de ti también. Ese es, digamos, nuestro lema con el Camino de Santiago. Y ese es el camino, ese es el lema también que tú has hecho en tu propia vida desde que comenzó esto de despierta y comenzó este despertar. Has hecho tu propio camino y has encontrado que el portal eres tú y que todo eres tú. O sea, este camino nos invita a descubrir que está dentro de nosotros esa apertura a lo maravilloso que somos, al potencial que somos, y lo dijiste en los 3 temas, a esa luz que somos para los demás, a esa capacidad que tenemos de co-crear nuestra realidad y a ese amor incondicional cuando lo que hacemos lo hacemos con una conexión total y con amor y con alegría y con diversión y con expansión total. Cuando lo hacemos desde ese lugar, nos encontramos. Cuando lo Así hacemos es. desde ese lugar, caminamos en coherencia con todo lo que queremos. Y entonces el caminar, por supuesto, se hace más ligero, más fácil. Sí. Ligero, entre comillas. Entre comillas quiere decir que la vida sigue sucediendo, pero miramos las cosas en forma diferente. Y mira que en línea con lo que tú estás diciendo, hay un punto adicional que yo te quiero contar. Tommy, para que me llegara el programa de radio, yo venía haciendo un trabajo, yo amo el Zero Frequency del Ho'oponopono, todo el tema de frecuencia cero y de soltar y confiar. O sea, frecuencia cero, además de eso, soltar y confiar. Yo nunca hubiera podido crear el programa de radio. Si no, Solté y confié y en realidad legítimamente le dije al cielo, voy por tu cuenta.
Ay, sí, claro. Mira que acabas de decir algo, es que nosotros pensamos que controlamos la vida y realmente cuando miramos la vida sabe más que nosotros lo que es el plan más grande, más elevado. Y para eso, como lo dices muy claramente, sueltas todo lo que hay. A veces hay que soltar un trabajo que es el conocido en Mm, forma fácil para ti o en otros cuando los despiden. O es mirar una enfermedad para algunas personas y eso las transforma totalmente a hacer algo nuevo y expandirse. Cuando aceptamos lo que venga sin resistirlo, él fluye. Es como si, yo lo veo es así, nos metemos en el agua. Si nos resistimos, tan nos hundimos, pero si nos metemos en la barquita y flotamos, o sin barquita, sencillamente flotamos y nos dejamos ir, la misma situación tiene 2 perspectivas en la vida. Así también es la vida, así es. Y eso es ¿no? soltar y confiar. Yo había trabajado el Hoponopono y tuve una situación muy, muy complicada. Y el Hoponopono me dijo, Juana, esa situación la provocas tú. El Y Ho'oponopono. yo, o sea, tú eres responsable. Ah, sí. Cuando yo entendí la responsabilidad que yo tenía de algo que sentía que no era mi responsabilidad, ojo, porque es que el Hoponopono lo que te dice, sé consciente que esa memoria la tienes tú y la creas tú y si se te pasó al frente es porque tú la tienes. Y yo dije, ¿qué es esto tan horrible? Yo ser responsable de esto. Si soy responsable de esto, lo voy a limpiar. Y empecé a hacer un trabajo muy, muy fuerte con el Hoponopono, ¿Qué digamos, muy decías? juicioso. ¿Qué decías? ¿Qué El hacías? Hoponopono solamente hablar de las 4 frases. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Incluso Mabel Cat dice decir gracias, te amo, pero soltar y confiar. Ujú. Y empecé, después de que empecé a limpiar con el Hoponopono, llegué al tema de Zero Frequency, me leí todo el libro de Zero Frequency y empecé a entender que ese era mi camino. Como te digo, ese fue el mío. Hay otras Ujú. personas que utilizan otro, pero el mío fue ese. Y ese fue ese trabajo de todo ese año, que fue un trabajo muy fuerte, de mucho cuestionamiento interior de todo lo que yo había sido, de si eso lo había sembrado yo, cómo lo había fomentado, de revisarme para atrás, de hacer como ese proceso de introspección, de entender lo que quería, lo que no quería seguir siendo. Todo ese proceso fue como un deshoje, como una cosa de cuando tú sacas una mata, limpias la raíz Sacudes. y haces así. Fue un año muy duro. Y ese Ujú, año fue cuando terminé votando todo, ujú. entendiendo que era eso Ah, este año y que terminaste botando todo. sí, ese año fue que terminé votando todo y entendiendo lo que era entrar en coherencia, Juana, yo creo como decir, ok, voy a, en coherencia con mi vida voy a hacer eso y fue cuando hice ese cambio, ¿no? Y todo eso también venía desde el Camino de Santiago y empecé a entender todo lo que hemos hablado, como que estás tú redondeando del silencio, del autoconocimiento, de, de soltar y confiar, de vivir en coherencia con lo que uno es y con lo que uno piensa que es. Creo que Y, todo ese fue un camino. y es que podemos decir de todas estas palabras bonitas, cuando ya los contamos desde este espacio que estamos haciendo tú y yo, pero vivirlas es otra cosa. Y como al vivirlas, lo que acabas de contar con tu experiencia, comienza uno a decir, es como si se quitara espinas, es como si desenraizara y doliera lo máximo cuando estás mirando dentro de ti mismo y diciendo, ¿cómo yo creo esta situación? ¿Para qué me pasó esto? ¿Dónde encuentro la raíz de este dolor, de este sentimiento, de esta emoción que siento? Que es que me sobrelleva, o sea, es demasiado para mí, pero en vez de ocultarnos, en vez de meter la cabeza en el suelo, lo miramos de frente. Y esa es una de las, para mí, eso es algo muy importante porque autoconocerse, se dice que, o sea, uno lo habla así, dice es muy bonito. No, duele,
uno llora, Mm, uno se revisa en toda la responsabilidad, lo que acabas de decir, tu responsabilidad en todas las situaciones. Y ese total. camino exige lo que has hecho también tú, un gran compromiso de estar presente. Lo decimos presente para los demás, realmente estamos presentes para nosotros mismos, para mirarnos totalmente con nuestras sombras y nuestras luces. ¿Cómo ha sido Y para ti también esto? Para que me... mira, Ujú, as- tal vez uno de los puntos más difíciles es perdonarme por los momentos en que le he creado un malestar a otra persona, en que algo que haya hecho yo le haya dolido a otra persona. Perdonarme porque no todo el mundo, digamos, ha conocido esta versión que tú estás conociendo. Entender además de eso que uno actúa de muchas formas. Muchas veces, en mi caso, yo entendí que el silencio había sido como un cómplice que yo había utilizado para dejar que cosas sucedieran. Era una manera de mirar ujú, y dije, bueno, yo no puedo cambiar esto. Yo ujú. necesito evolucionar hacia algo que me permita a mí acá para adelante verme en el espejo y saber que no traiciono las cosas que son importantes para mí. Y creo que ese ha sido una de las cosas más, ¿cómo se dice?, confrontadoras para mí, Juana. Ujú. Entender que ese camino en ese camino uno ha dejado reguero. Y Uy, el reguero es, no puedes cargar con ese reguero. Pues puedes decir, ujú, perdónenme por a quien le haya causado un malestar, eh, a, aprender de lo que me llevó a causar ese malestar y comprometerme conmigo y con quien le causé el malestar, digamos simbólicamente, que ese malestar no lo vuelva a causar en alguien en adelante. Ese es un punto, ese ha sido un punto importante. Y también encontrar que uno, yo encuentro algo que también se lo di a Gerardo Curio, que me pareció muy lindo, y es, todos tenemos un talento, todos tenemos una esencia especial. ujú, Trabaja con tu esencia especial y de ahí para adelante todo se nutre. No quieras ujú. ser lo que no eres. Más Sí, bien, encárgate de entender quién sí eres, por eso es que hablábamos de quién sí eres, y encárgate de enamorarte de tu talento. Y enamorarte es, de tu talento en esa pregunta que te hiciste y lo pueden mirar en el principio de la entrevista de esta tertulia, ¿quién soy y qué hago? Y con ese quién soy comienzas a mirar lo que te gusta en esos talentos, qué te gusta hacer, porque es desde la diversión, desde el placer, desde la alegría, desde el amor a lo que haces que conectas con ese talento. No está en otro lado, no está escondido. Lo puedes pensar que está escondido, pero no está escondido. Todo el mundo cuando volteas a mirar, todo el mundo sabe que tú eres buena para eso. Es total. increíble. Y tú quieres ser como el uno y como el otro y como el del más allá y tener lo que es. No, no, No. posiciónate desde lo que tú eres. Sí, posiciónate desde lo que tú eres y eso te lleva a hacer este camino tan lindo para las personas que quieran seguirte. Tus entrevistas son todos los martes por el website. Sí, em, acércateradio.com. para cuando tú entras en ese website www.acercateradio.org, encuentras allí el link para entrar de una vez a tus programas. Si lo oyes en vivo, si hoy a las Sí. 2 de la tarde, hora de Colombia, que está el programa, lo oyes en vivo, cuando entras al website es solamente poner a escuchar. Pero si quieres oír alguno de los programas anteriores, buscas podcast, buscas Despierta y ahí están todos los científicos programas que hemos Ah, hecho. Y también la primicia es que tú vas a estar tú acertaste a estar en mi programa en enero. Esa es la primicia para toda la comunidad de Tertulias con Juan. Ahora,
Esto es tertulia con Juan, después va a ser tertulia con Juana Paulina. Sí, y es que nos hemos divertido mucho haciendo este programa. Bueno, para mí fue como una segunda oportunidad. La primera vez fue con Marisela, aquí coach, que ella también hoy en día está haciendo Power Conversations, que son conversaciones poderosas también, que ella dice que también lo aprendió de este lado. Y es que nos vamos inspirando unas a otras, vamos Total. expandiendo esto que es la luz. La luz es vivir en el amor, la luz es vivir en el compartir, la luz es poder ver tu luz también e inspirarme desde tu luz. Eso es la luz. A veces cuando decimos que la espiritualidad, como decías tú, la espiritualidad es conocerme a mí misma, realmente quién soy, qué hago, qué puedo compartir con el mundo, cómo puedo servir a los demás. Total. Y mira que yo era una persona de estar detrás del telón siempre. Yo vivía detrás del telón, o sea, yo no estaba nunca de frente. Y este tipo de cosas nos hacen salir de frente, o sea, que estar ahí expuestas de alguna manera, Juana. Y creo Sí, que ha sido también todo un aprendizaje exponerse, ¿no? Que dímelo a mí, que también yo tengo un cuento ahí de lo que significa exponerse en esas redes. No significa que todo el mundo lo tiene que hacer, pero ¿qué es lo que tú tienes, que es la invitación también que dejas aquí? ¿Qué es lo que tú tienes que ya lo llevas en ti, que lo haces divinamente? ¿Y cómo puedes salir de esa zona de confort para compartirlo con el mundo? Encuentra ese silencio, ese espacio que te lleva a tu interior. Empieza a conocerte, agradece todo lo que tengas en la vida y suelta y confía, porque la vida misma te va mostrando el camino. Sí, como tú dijiste e hiciste, le dijiste al cielo. Vuélvenos a decir esa frase que fue muy bonita. Voy por tu cuenta, Voy por tu cuenta. voy por tu cuenta. Muéstrame el camino, voy por tu cuenta, qué es lo que tengo que hacer, porque a veces creemos que sabemos lo que tenemos que hacer, pero la vida nos muestra. Y confiar, soltar y confiar, soltar todo, ¿no? Si pueden también mirar los closets, limpiar y limpiar para que llegue a tu casa, a tu vida, todo lo que necesitas para encontrar este lugar de luz y de expansión, de amor incondicional y de co-crear tu vida tal como la quieres vivir. Sí, así es. Paulina, una frase que nos dejes aquí en el final de invitación a todos. ¿Qué quieres compartir? Caminar transforma. Ah, Y el camino se hace caminando hacia tu interior. No hay otra, esa es la mejor ruta. hacia tu interior es la mejor ruta. A todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Me pueden acompañar aquí en Tertulias con Juana, un lugar donde somos muchas voces, una sola conciencia. Puedes encontrar todas estas entrevistas en el YouTube o en Spotify. Puedes encontrar, como ya lo dije anteriormente, a María Paulina en su Instagram, Polilla, rayita abajo, Bayona, en su programa Despierta. ¿También tienes Despierta en Instagram o no? No, solamente lo tengo en lo que tú dijiste, página web y iVoox. Y iVoox en la aplicación. Bueno, un abrazo a todos por acompañarnos, por ayudarnos a expandir estos espacios que ayudan a que el mundo, la humanidad sea mejor y cada uno volvemos a encontrar el camino, que el camino somos nosotros. Caminar transformando a quién, a nosotros mismos. Gracias, María Paulina. Un abrazo muy grande. Una delicia haber estado contigo. Muchas gracias.